Aleluya, buenas saludos a todos. Estamos aquí ahora siguiendo nuestro estudio bíblico. Estamos hoy en Gálatas capítulo 2. El libro de Gálatas es un libro muy interesante y habla de la iglesia en Gálatas que estaban cayendo de la enseñanza, de la doctrina original que Pablo les estaba enseñando. Y Pablo luego escribe esta carta para intentar corregirles a ellos y veremos qué estaba pasando y por qué es tan importante. Pero solo también quiero repasar, estamos en capítulo 2, pero quiero repasar rápidamente capítulo 1, donde Pablo declara que él trae el evangelio del Señor Jesucristo y que ese evangelio que él trae no es un evangelio cualquiera. Disculpe, está en inglés. Ay, perdón, perdón, tiene razón. Oh, ok, no me di cuenta. Oh, ok, muy bien, muchas gracias. Ahora sí, 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 estamos en español. Ok, gracias, hermana. Ay, perdón. Ni cuenta me di. Ok, pero Pablo le está declarando que su evangelio es el evangelio verdadero y la razón de que él declara de que este evangelio es lo correcto y que él no anda mal en lo que está enseñando es porque aquí en capítulo 1, él declara por su propia boca, jurando ante ellos con juración, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, lo increíble, maravilloso aquí es que Pablo está declarando que él tuvo un encuentro, una experiencia personal con el Señor Jesús, donde el mismo Señor le dijo a Pablo lo que él tenía que predicar como el Evangelio de Jesús. Entonces, él declara aquí y dice que el evangelio que yo anuncio no es por hombres, sino que yo lo oí, lo aprendí directamente del Señor Jesucristo. Por eso es el que dice, que le dice a esa iglesia en Gálatas, ¿cómo es que tan rápidamente se han caído de ese evangelio que yo les había traído? Y y él declara, ¿verdad? Aún que cualquiera que enseñe otro evangelio que sea anatema. ¿Por qué? Porque él sabe que el evangelio que aquí, ¿verdad? Que si alguno os predique diferente evangelio de que habéis recibido sea anatema. O sea que Pablo está declarando que yo les di la sana doctrina y no se aparten de esa doctrina ni escuchen a voz de otro. Hermanos, como um, es algo que nosotros también tenemos que tomar en cuenta de que nosotros estemos fundados en el evangelio verdadero. Hay muchas personas y muchas doctrinas y muchas enseñanzas, pero solo hay un evangelio verdadero, una doctrina verdadera, que es la de Jesús, no la de ningún hombre. ¿Y cómo podemos saber lo que es el evangelio de Cristo, el verdadero? Pues tenemos ahora nosotros la Biblia que el Señor nos ha dado a nosotros como la muestra, la prueba sobre la cual nosotros podemos juzgar las enseñanzas y doctrinas de hombres para reconocer cuál es la verdadera sana doctrina. Pero tenemos que conocer esa palabra y poderla discernir correctamente, ¿verdad? Porque hay muchas personas que usan la misma palabra y enseñan cosas totalmente diferentes. ¿Y cuál tiene la razón? Bueno, viene y cae a nosotros escudriñar la palabra por la ayuda del Espíritu Santo y ser dirigido por el Espíritu Santo a conocer lo que es la sana doctrina.
No porque uno declara, yo le estoy predicando la sana doctrina, quiere decir que es sana doctrina. La sana doctrina nosotros tenemos que discernir por el Espíritu Santo y por la palabra que tenemos escrita delante de nosotros y la tenemos que leer y consumir es nuestra comida espiritual, hermanos. ¿Y cuántos hermanos cristianos no leen la palabra de Dios? Y si no leemos esa palabra, ¿cómo vamos a poder discernir cuál es el evangelio correcto y cuál es un evangelio diferente? Y nosotros podamos caer sobre esta maldición que sea anatema si nosotros no podemos discernir cuál es lo correcto, lo bueno, para luego rechazar lo malo, ¿verdad? Entonces es algo que yo pienso en mi vida y como yo entiendo el Evangelio de Cristo es algo tan importante. Todos tenemos que conocer la palabra y el Espíritu de Dios y andar diariamente buscando discernir toda palabra que escuchamos y escudriñar cuál es la correcta conforme a la sana doctrina, o sea, el Evangelio que Jesucristo nos revela a nosotros. Amén. Por su Santo Espíritu. Entonces, con esto como un repaso de capítulo 1, vamos ahora a capítulo 2. Otra vez en inglés, permíteme, lo voy a cambiar. Aquí estamos, aleluya. Ahora sí, mejor. Capítulo 2. Ok, vamos a leer la palabra. Dice, ¿después de qué? Bueno, vamos aquí a capítulo 1 porque cuando hay algo, me gusta hacer la conexión, ¿verdad? Dice aquí que después fui a las regiones de Siria y Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba y glorifican a Dios en mí. Ok, y esto dice después, pasado 3 años, subió a Jerusalén. ¿Después de qué? Después que tuvo su revelación en Cristo en Arabia. Y luego dice, después pasaron 3 años, subió a Jerusalén a ver a Pedro, estuvo allí 15 días. Después dice, fue a regiones de Siria y Cilicia. Y luego dice, ahora dice, y después pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Entonces, Pablo aquí nos está contando un poco de su historia, de lo que él hacía. Y él no pasaba mucho tiempo en Jerusalén con los judíos, aunque se acuerda, antes Pablo, quien era Saulo en aquel tiempo, era un fariseo, un estudiado, un apasionado por la ley de Moisés y el pueblo de Israel, pero después de tener esa revelación, ese encuentro con el Señor Jesús en Damasco, cuando el Señor le apareció, se acuerda que estuvo ciego 3 días, luego vino Ananías, oró por él, se cayó escamas de sus ojos, pudo ver, fue bautizado enseguida y luego salió predicando a Jesucristo. Lo querían matar, salió de Damasco, vimos el capítulo 1, luego que él fue a Arabia, donde tuvo un encuentro posiblemente en el monte de Sinaí, y luego regresó no a Jerusalén, sino a Damasco, siguió predicando. Después de 3 años fue a Jerusalén y ahora han pasado 14 años, ¿ok? Y dice que subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Dice, pero subí según una revelación. Qué interesante. Él subió a Jerusalén por una revelación, según una revelación, para no correr o haber corrido en vano y expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces, cuando él subió, ahora han pasado 14 años, ¿verdad? Y él predicando, pero para asegurar que
que la revelación que tuvo, ¿verdad? No estuvo en contra de lo que predicaban ellos. Cuando llegó allí, él expuso a Pedro y a los demás apóstoles ahí el evangelio que él les estaba predicando. Acuérdense, el mismo evangelio que él recibió de parte del Señor Jesús. Amén. Para asegurar que no estaba trabajando en vano. Dice, pero más ni aun Tito, que era un griego, que estaba conmigo, con ser griego, fue obligado a circuncidarse. Acuérdese que en Jerusalén, aunque la iglesia cristiana estuvo allí ya establecido ya 14 años o más, ¿verdad? Más que 14 años, pero tan, tan, ¿cómo decir? Metido en la cultura de Israel era la ley de Moisés y el primer pacto, que aún la iglesia de Cristo, cuando venían los judíos y los aún fariseos y otros que se conectaron, ¿verdad? Ahí en la iglesia cristiana, trajeron consigo sus creencias y doctrinas de la ley de Moisés. Y en la iglesia cristiana, podemos ver que la iglesia, aunque era iglesia cristiana, todavía estaban practicando algunas de las leyes de Moisés, las prácticas, los ritos de la ley de Moisés, como la circuncisión y como guardar el día sábado y con todas estas cosas que venían de la ley de Moisés, ¿verdad? Am, pero aquí Pablo declara que cuando él fue y subió a Jerusalén, que ni aun Tito, que era griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué dijo esto? Interesante que él dijera esto. No fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana entre los judíos todavía guardaban la ley de Moisés de circuncidarse en el octavo día. Pero como también era ahora digo, la iglesia cristiana, no estaban obligando a los gentiles guardar la ley de Moisés. Y podemos ver cuando tuvieron esta contienda, digamos, en Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, cuando llegaron ahí a Jerusalén para tratar con esa pregunta de si los gentiles tenían que guardar la ley de Moisés. Y en la iglesia había los que luchaban ferozmente, digamos, de que todos tenían que también guardar la ley de Moisés. De hecho, había personas que declararon, si no se circuncidan, no serán salvos. Había hasta este punto, llegó, ¿verdad? La ley de Moisés, si no se circuncidaban, no pueden ser salvos, ¿verdad? Pero luego la iglesia en capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, decidió que los gentiles no fueron obligados a guardar la ley de Moisés y solamente tenían que hacer tres cosas de abstenerse de fornicación, de carne ahogada y de la sangre o algo así, no me acuerdo exactamente, pero tres cosas, ¿verdad? Que no era esto como de guardar toda la ley de Moisés. Entonces, Pablo declara que Tito no fue obligado a ser circuncidado y y esto a pesar y mira lo que lo dice, que los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedemos a someternos para que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Qué interesante, ¿verdad? Que aquí Pablo está declarando en su carta a la iglesia en Gálata de que cuando él fue a Jerusalén, encontró lo que él llama falsos hermanos introducidos a escondidas
que querían espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo y para reducirnos a esclavitud. Y cuando dice esto, ¿qué es la esclavitud a que él se menciona? Es la esclavitud otra vez a la ley de Moisés, a los ritos, a una salvación por hechos en vez de una salvación por fe. Entonces, aleluya, dice a los cuales ni por un momento accedemos nosotros a someternos a estas reglas, ¿verdad? O sea que Pablo declara que no lo recibimos, que sabemos que estas leyes no nos aplica ahora por causa de la sangre de Cristo y el nuevo pacto que tenemos en su sangre. Entonces, este fue un gran contención, un gran pleito entre algunos de los cristianos de la iglesia de Judea y los otros cristianos, hermanos de la iglesia de los gentiles. Hubo una gran discusión, grandes pleitos, llegaron hermanos de Judea predicando, como le digo, que se tiene que circuncidar, se tiene que guardar la ley y esto y el otro, y convenciendo a los hermanos gentiles que les era necesario guardar la ley de Moisés, aún para que sean, como le digo, salvos para su salvación. Ok, entonces esta es la contienda que está pasando, de que si se tiene que guardar la ley de Moisés o si no. Y luego dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Cuando él dice los de reputación, ¿de quién está hablando? Está hablando de los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, ¿verdad? Tomás, todos los apóstoles, de ellos él está hablando cuando dice los que tienen reputación. Puede también otros líderes, como Jacobo, el hermano de Jesús, llegó a ser un líder en la iglesia. Puede ser otro, ¿verdad? Pero él está diciendo, no me importa a los hombres, porque Dios no hace excepción de hombres. Lo que él dice que él quiere y tiene que seguir la verdad del Señor Jesucristo. Y hermano, nosotros también. No importa qué hombre de reputación esté delante de nosotros o que predique, nosotros tenemos que seguir a Jesús antes de cualquier otra cosa. Amén. O persona. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro la de la circuncisión, o sea que Pablo fue el apóstol a los gentiles, Pedro fue el apóstol a los judíos, ¿va? Los que tenían la circuncisión, la ley de Moisés. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Y de quién está hablando? Pues obviamente del Señor Jesucristo. El Señor Jesús llamó a Pedro y sabemos que es así. Tenemos la historia, ¿verdad?, de la vida de Cristo y a Pedro y todos los apóstoles. Y dice que el Señor actuó en Pedro, pero Pablo declara, pero ese mismo Señor también actuó en mí, pero para con los gentiles. Entonces Pablo ha dedicado su vida a los gentiles. Acuérdense, ya pasaron 14 años. Él ni estuvo ahí con ellos. ¿Qué estaba haciendo? Predicando el evangelio de Cristo que Jesús le había revelado o sea, a los gentiles. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Ahí estaba predicando el evangelio de Cristo, pero a los judíos, ¿verdad? La iglesia seguía avanzando por el mismo espíritu. Y dice, y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, Cefas
y Juan, que es Pedro, ¿verdad? Que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, o sea que fueron aceptados. Fue aceptado, ¿verdad? Por ellos. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, les compartió el evangelio que Jesús les había dado. Me imagino que les contó también el testimonio de cómo él tuvo su visita con el Señor Jesús, que nosotros podemos ver partes. Me imagino que se los contó todo, ¿verdad? Y cómo el Señor Jesús le había enseñado y este es el evangelio que Jesús me dijo que yo enseñara a los gentiles. Y esto es lo que he hecho. Y dice que Jacob y Pedro y Juan lo recibieron, ¿verdad? Me dieron la diestra como señal de compañerismo para que nos fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea que ellos mismos, según Pablo, se reconocieron que su llamado fue con los de la circuncisión y el llamado de Pablo fue con los gentiles. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Entonces, pues, esto fue parte, o sea que no andar en fornicación, acordarse de los pobres y no tomar sangre o algo así, ¿verdad? Fue los 3 puntos de que le dieron en el concilio de Jerusalén, capítulo 15 de Hechos. Ok, entonces vemos aquí que Pablo está poniendo su argumento de que yo tengo autoridad de predicar este evangelio. Los que están en Judea saben lo que estoy predicando, están de acuerdo con mi evangelio y me han dado la diestra. O sea que estamos en la misma página, que no están en contra de mí en lo que estoy predicando. Pablo está poniendo la base de su autoridad y la razón de que él dice que, mire, yo tengo el derecho cuando les digo que tienen que escuchar a lo que es el evangelio que yo les prediqué. Amén. Y que el Señor fue a Pablo que envió a los gentiles. Pero con todo esto, Pablo mismo declara que hubo problemas, ¿verdad? Y aquí vemos una situación que Pablo relata que pasó en Antioquía, algo muy interesante. Dice, pero cuando Pedro, que este es Pedro, estamos hablando del apóstol Pedro, pero cuando Pedro vino a Antioquía, la resistí cara a cara porque era de condenar. O sea, Pablo está diciendo lo que hizo Pedro fue mal, hizo algo mal. Pues, ¿qué hizo el apóstol, verdad? Pues antes que viniesen algunos de la parte de Jacobo, Pablo, el apóstol, comía con los gentiles, ¿verdad? Porque eran hermanos en Cristo. Pero después de que vinieron algunos judíos que estaban practicando la ley de Moisés en la iglesia cristiana, ¿se acuerdan la ley de Moisés? Los judíos no pueden comer con los gentiles. No es permitido. Pero Pablo estuvo comiendo con los gentiles. Pero cuando llegaron aquellos de Jerusalén practicando la ley de Moisés dentro de la iglesia, Pedro, por causa de ellos, se retraía, se apartaba porque tenía miedo a los de la circuncisión. ¿Quién está hablando? Está hablando de hermanos cristianos entrados en la iglesia cristiana, predicando, enseñando que la circuncisión era necesario, ¿va? Y para evitar problemas con ellos, Pedro luego dejó de comer con los gentiles porque esto fue la costumbre que tenían los que venían hermanos de la iglesia pero venían de Judía y que los que guardaban todavía esa ley de Moisés. Entonces, Pablo dice que yo no tuve que resistir. Y vamos a ver por qué. Dice, y en simulación
participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y Pablo usa una palabra bien fuerte, hipocresía, porque antes comían con los hermanos en Cristo, los gentiles, pero luego cuando llegaron, pues ya no querían comer con los gentiles y fue tan fuerte ese espíritu que los tenían atados y quitado la libertad del evangelio, que aún Pedro, el apóstol, y Bernabé fueron también arrastrados a esta forma de pensar y se apartaron también de los hermanos gentiles y no querían comer con ellos porque por estos que enseñaban otros que venían de Jerusalén, ¿verdad? Pero predicando este um, evangelio diferente, ¿verdad? Es un evangelio diferente. No fue la sana doctrina que Cristo estableció. Sin embargo, llevaban las cosas viejas para meterlos en el nuevo pacto en Cristo. Entonces, ¿qué hizo Pablo con todo esto? Dice, bueno, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, al apóstol, estuvo un poco bravo el hermano, ¿verdad? Dijo a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, este es el punto crucial, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y este es el punto del Evangelio de Cristo, que es la base de todo ese problema que se levantó en Gálatas, porque ellos estaban recibiendo la ley que estaba basada en justificación por obras y no por fe. Pero nosotros sabemos que nuestra salvación no es por obras, sino es por la gracia de Dios y la recibimos por la fe que tenemos en Cristo Jesús, en su muerte, en su resurrección. Entonces, aquí Pablo declarando, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús, nosotros también hemos creído en Jesús, en Jesucristo, para, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y esto es tan en oposición a lo que enseñaban, mejor dicho, aquellos hermanos en la iglesia, pero todavía guardaban la ley de Moisés. Ellos decían, si no guardas la ley de Moisés, no serás salvo. Pero Pablo está declarando, esto no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Jesús declara que no por las obras de la ley seremos justificados, nadie será justificado, sino que es por la fe que tenemos en Cristo Jesús que seremos justificados, ¿va? Entonces, tan importante esta distinción, y esta distinción es importante hasta el día de hoy, porque el enemigo sigue con sus artimañas y sigue levantando otras cosas tratando de cambiar o invalidar lo que es el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio de Cristo es tan simple, somos salvos por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y no hay otra manera que nosotros podemos ser salvos. No es por nuestras obras, no podemos hacer algo suficiente bien para ganar nuestra salvación. La única manera que podemos ser salvos es por la gracia que Dios nos concede
la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos fe en la muerte y resurrección de Jesucristo, y en esta obra de sacrificio Dios ha quitado nuestros pecados y estamos limpios ante sus ojos, ante los ojos de Jehová, ¿verdad? No por nuestras obras. Y nosotros hasta el día de hoy seguimos por lo mismo, persona diciendo, si no ayunas, ¿verdad? 3 días a la semana, o si comas, o si no vives una vida en santidad, no puedes ser salvo. Pues tenemos que ser limpios, ¿verdad? Pero nuestra salvación no es por las obras, es por la sangre de Cristo. Y nuestra respuesta a la obra de Cristo es vivir una vida en santidad. No es que ganamos nuestra salvación por vivir una vida en santidad, sino que nuestra respuesta a la salvación es vivir una vida en santidad. Espero que me puedan ver la distinción, porque es muy importante, ¿verdad? Está tratando el mismo problema aquí. No es por obras que somos justificados, es por la fe que tenemos en Cristo. Amén, ¿de acuerdo? Ok, sigamos aquí, ya estamos para terminar. Dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Interesante pregunta. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, pues lo siento, pero así es, ¿verdad? Con nosotros queremos ser justificados en Cristo, pero todavía hayamos pecado en nosotros, ¿verdad? Si es así, si hayamos pecado en nosotros, siendo que estamos siendo con esta fe en Cristo, por eso Cristo ministro de pecado, pero ¿qué dice? En ninguna manera, ¿verdad? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué está diciendo? Si destruimos el pecado en la muerte de Cristo y volvemos al pecado, nos hacemos transgresor, ¿verdad? Porque yo por la ley soy muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Estamos muertos a estos santos, a estas obras, ¿verdad? De santificación para vivir en fe. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la gracia, entonces por demás murió Jesucristo. Si pudiésemos llegar a la gracia por medio de la ley, ¿para qué vino Cristo a morir? Pero el punto es que la ley nunca fue suficiente para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. El Señor Jesús no pecó, no hubo pecado en su vida. Entonces, Él cumplió la ley. Uno podría decir que Él ganó su salvación porque Él era el único que estuvo sin pecado. ¿Y qué hizo Él? Luego se entregó a sí mismo como ofrenda para salvar luego a los demás de nosotros que no pudimos vivir una vida sin pecado. Ahora la salvación que nosotros tenemos es por esperanza en el sacrificio de Jesús, no por nuestras obras. Entonces aquí en Gálatas, el problema es que ellos pensaban que tenían que circuncidarse, tenían que comer cierta cosa, tenían que hacer sus ofrendas, tienen que la lista de obras que ellos tenían que hacer para luego ser salvos. Y Pablo está declarando que esto no es verdad, esto no es el evangelio de Cristo. De igual manera, si alguien hoy día está declarando, tienes que hacer esto y tiene que hacer esto y tiene que
vivir una vida así o no puede ser salvo, le digo, no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es que nuestra salvación viene por fe en Cristo. Pero luego estamos diciendo que el pecado no importa. Claro que no, en ninguna manera. Al contrario, estamos declarando que porque Cristo nos ha hecho limpios de pecado, ahora, ¿cómo podemos nosotros seguir viviendo en pecado si somos hechos criaturas nuevas en Cristo? O sea que el pecado como que ya no existe en nosotros porque ya no somos del pecado, somos de Cristo. Y si hay pecado todavía en nosotros, ¿qué significa? Bueno, significa que hemos caído y tenemos que arrepentirnos una vez más, someternos a los pies de Cristo y Él dice que Él es fiel y justo de perdonarnos de nuevo nuestros pecados y de limpiarnos, pero luego ahí es donde nosotros tenemos que lidiar con nuestros propios deseos humanos, carnales, donde nosotros amamos el pecado y ese pecado, hermanos, nos quiere matar aún a nosotros. Pero la esperanza que tenemos es que Cristo ha vencido al pecado y no nosotros. Y nosotros no podemos. Entonces, si uno le dice, si uno no vive su vida en perfecta santidad, si usted comete su pecado, ya se va al infierno, no está enseñando el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo declara que por fe somos justificados. Y por esa transformación que Cristo hace en nuestras vidas, nosotros no seguimos en pecados, porque no queremos ni queremos el pecado. El simiente de Dios está en nosotros. Entonces, la pregunta del pecado, todos queremos como justificar, creo, nuestros pecados, pero nadie es perfecto, ¿verdad? Todos pecamos y pues es parte de la vida humana y puede ser, pero le digo, esto no es el plan de Dios para su vida. El plan de Dios para su vida es que usted sea transformado, que usted sea como Cristo en la tierra, que el Espíritu de Dios more en usted y el Espíritu es santo y ese Espíritu le transforma a usted a que usted sea santo, pero no por sus obras, sino por la transformación que Dios hace dentro de usted. ¿Va? Entonces, ¿qué estamos diciendo entonces en cuanto a todo este capítulo? Pues ese capítulo está mostrando cómo el enemigo se mete en la iglesia buscando trastornar lo que es el verdadero evangelio de Cristo, poniendo leyes como obras necesarias para que nosotros ganemos nuestra salvación cuando esto en verdad nos pone en esclavitud en vez de libertad. Y Cristo vino para darnos libertad. Y dice la palabra, donde está el Espíritu, ahí hay libertad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos libres de no seguir pecando. Nos da libertad de no seguir pecando, hermanos. La transformación que hace, que habla Romanos 12, 1 y 2, esa transformación que hace el Espíritu Santo en nosotros es que nos transforma de lo que éramos a lo que seremos en Cristo Jesús. Puede que sea un proceso, pero en el proceso nosotros estamos cambiando. No es que tengo que ser tan bueno, hoy no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, ¿verdad? Su enfoque está en el pecado. Y su enfoque está en el pecado, usted le ha dado el poder al pecado. No, nuestro enfoque está en Cristo. Hoy soy tuyo, Señor. Hoy tu espíritu está moviendo en mí. Hoy me someto a ti, Señor. Y porque estamos sometidos a Dios, resistimos al diablo y sabemos luego que tiene que pasar, ¿verdad? Se tiene que huir. Pero en este caso vimos que el enemigo tuvo éxito en meterse en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Empezando en Jerusalén y entre los judíos, porque esa ley de Moisés, la ley de obras y acciones y ritos, era tan
como parte de su pensamiento, de su cultura, y también era una ley que venía de Dios que no lo pudo como separar de la iglesia en judía. ¿Y luego qué pasó? ¿Dónde está la iglesia en judía hoy? La iglesia en judía desapareció junto con todo el pueblo de Israel. Y la iglesia siguió hasta el día de hoy por medio de los gentiles, no por los judíos. ¿Y por qué? Porque lo que era antes era necesario que esto se quitara de la iglesia, que ya no andáramos en las leyes de antes, sino que buscáramos ahora el nuevo evangelio, el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué hizo el diablo? Buscó otras, ¿verdad? Reglas que pudo meterse en la iglesia para otra vez esclavizar a los hijos de libertad y ponerlos en esclavitud. Pero hermanos, no recibamos estas doctrinas, no seamos nosotros atados, sino que recibamos la libertad que tenemos en Cristo. Y como vemos aquí que esto pasó, ¿verdad? Y hasta entre los apóstoles hubo conflicto, ¿verdad? Pero Dios, como es soberano, ¿verdad? Y ama a su iglesia, al fin de cuentas, ¿verdad? Nosotros llegamos hasta el día de hoy. Hemos pasado tiempos muy difíciles. El enemigo por mucho tiempo como que ganaba a la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia andaba en tiempos muy oscuros en esos años, desde este tiempo hasta el día de hoy, pero el Espíritu siempre restablece lo que es la sana doctrina, el evangelio verdadero de Cristo Jesús, ¿va? Entonces, pues, interesante, ¿verdad? Interesante lo que estaba pasando en la iglesia. Y estamos hablando no tantos años después de la muerte de Jesús, que el diablo ya se estaba metiendo en la iglesia buscando destruir esta obra de Dios, como había hecho y ha hecho desde el principio, desde Adán y Eva hasta el fin, cuando Cristo viene para acabar con el anticristo. Ese diablo en cada momento se busca la manera de meterse y tratar de destruir a la iglesia de Dios y a los hijos de Dios. Pero hermanos, nosotros también como Pablo tuvo su revelación de Cristo Jesús, así nosotros también podemos tener nuestra revelación por el Espíritu Santo y por esta preciosa palabra que Dios nos ha dado para que nos guíe y nos lleve en sendas de justicia. Amén. Amén. Ok, le voy ahora a abrirlo a ustedes, a sus comentarios. Hermana Livia. Bueno, amén, pastor. Por lo menos yo pienso aquí que así como usted dice, el enemigo, el diablo, para hablarlo claro, aquí vino fue a buscar dividir. Eso fue como una broma de dividir la iglesia, porque si ya Pablo fue para, para predicarle a los gentiles, ajá, conforme el Señor le enseñó, pero Pedro está para los judíos. Ajá, ellos sí llevaban la ley como tal. Entonces resulta que él no podía venir a decir que aquí ya Pablo había hecho que tenían que ser circuncidados, porque ya Pedro todo fue a través de la ley de Moisés, pero Pablo tiene que también fue apóstol de Jesucristo para que nos llevara prácticamente el evangelio a los gentiles, a los gentiles. Y darle la gloria a Dios por eso, porque por, por Pablo, por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios, nos llevó el evangelio a los gentiles. Ajá. Y como dice, nosotros estamos por medio de la fe. Y por la fe nosotros podemos lograr muchas cosas. Y sí, en este tiempo, pastor, hay muchas cosas que te están diciendo dentro de las iglesias. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y es que te dice, ni siquiera dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. No, tienen que hacer esto
tienen que hacer aquello. No, pero la palabra nos enseña, nos dice a nosotros otra cosa. Primero, todos nosotros somos claros porque somos hijos de Dios y estamos claros que nosotros tenemos que cuidarnos y que todo lo que hagamos, lo hagamos para Cristo, lo hagamos para Él, con fe de que vamos a estar bien, pues, y de que es agradable a los ojos de Dios, pero a través de lo que nos ha enseñado Pablo en este caso. Pero la ley, claro, nosotros seguimos cumpliendo muchas cosas de la ley, cumplimos muchas cosas de la ley porque la ley aún está viva, prácticamente por decirlo de una forma. Ajá. Pero como dice aquí el último versículo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si nosotros fuéramos justificados por la ley, entonces ¿para qué murió Cristo? En cambio, al morir Cristo, nosotros venimos a ser redimidos por Él, por su sangre preciosa, nos podemos redimir por su sangre preciosa y por la fe en el Espíritu Santo de Dios, podemos avanzar, crecer y conocer más del Señor. Pienso yo. Amén. Ok. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Pastor, en el concilio de Jerusalén, cuando se juntaron los hermanos frente a tanta disputa, solo que se acordaron 4 cosas que la iglesia, los nuevos creyentes no podían hacer, que era separarse de la contaminación a los ídolos, ¿verdad? De fornicación, de ahogado y de sangre. 4 cosas. Eran las básicas, digamos, como para cumplir justicia. Pero los judaizantes pusieron una carga que prácticamente no se podía llevar. A mí lo que me impacta es que cuando dice ahí que Pablo le dijo que era, ¿se escucha bien, pastor? Yo escucho como un doble. Cuando Pedro le dijo hipócrita a Pablo, o sea, Pablo a Pedro, es súper fuerte esa palabra porque le está diciendo que él se pone máscaras. O sea, tienes una máscara con los gentiles, tienes una máscara con los judíos, y al final Pedro no estaba haciendo ninguno de los dos, porque el Señor le había mostrado, ¿verdad? Cuando bajó ese manto y lo mandó de un gentil, eh, Pedro tuvo la película completa, clara, pero en el fondo le tenía miedo a los judaizantes, pero por el otro lado, o sea, quería estar bien con Dios y con los hermanos, quería estar bien con los hermanos y quería estar bien con Dios. Por lo tanto, estaba imponiendo una carga innecesaria. Y yo creo que también él se imponía una carga innecesaria sobre él mismo, porque quería estar bien con los dos lados. Y cuando Pedro lo enfrenta, yo creo que fue duro porque lo enfrentó públicamente. Y no tuvo ningún problema. Y, y lo importante del segundo de Gálatas, a mí me emociona saber que la fidelidad de Jesús fue al vivir y al morir en nuestro lugar. Él vivió como nosotros, fue tanta su fidelidad que vivió y murió en nuestro lugar. Por eso es que cuando tenemos pruebas, no nos podemos acercar confiadamente, sabiendo que el Señor sabe perfectamente cómo estamos. Y si hay algo que siempre he agradecido al Señor desde que yo me convertí hace muchísimos años, es que su palabra muestra la debilidad del hombre y el poder de su gracia para perdonarnos, limpiarnos y salvarnos. Ahora, como dice la hermana Livia, no desconozco en otros lugares, puedo hablar con propiedad de lo que está en Chile, pero volvimos a los velos en la cabeza de las mujeres, volvimos a tener cuerpos de danza judía,
no puedes ir a la iglesia con pantalones, no puedes ir a la iglesia de esta manera, no puedes ir a la iglesia. O sea, tú te conviertes y te pasan de inmediato la nómina de todos los no que puedes hacer, que tienes que hacer. No hay nadie en la iglesia. ¿Por qué? Porque al final la gente se siente sobrecargada con eso. En cambio, cuando uno se convierte, el Espíritu Santo te dice lo que tienes que dejar solo. Mira, ¿sabes qué? Modifica esto, cambia esto. Y no te lo imponen en una nómina gigante, en una lista. No hagas esto, no hagas esto otro, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Ese es mi comentario, pastor. ¿Y cuánto de eso hay en muchas áreas? Como usted dice, que la mujer se viste de tal forma, que no tenga pantalones, que no esté lo otro. ¿Y qué son? Son obras en la carne, la cual no nos pueden salvar. Y es el punto de este capítulo. El Evangelio de Cristo está en la fe que tenemos en el Señor Jesús. No está en las cosas que hacemos en esta carne. Igual como el diablo se metió en la iglesia en aquel tiempo y hubo hermanos en Cristo y con tanta influencia, con tanto poder, autoridad, que hasta el apóstol Pablo y hasta Bernabé se conformaban a su doctrina. Y es una doctrina, hermanos, es una doctrina que se metió en la iglesia. ¿Y cuánto vemos hoy día doctrinas en las iglesias que se predican como si es el evangelio de Cristo, pero no lo es? Y de hecho, qué dijo Pablo? Cualquiera que predique otro evangelio, ¿qué dijo él? Mire, aquí está. Que sea Sea anatema. que sea Anatema. Mira, más si aún nosotros, el mismo Pablo, o un ángel del cielo, o otro, anunciare otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema, hermanos, maldita, echada al infierno. Hablámoslo claro, ¿verdad? Y entonces, ¿cuántas personas hoy día enseñan doctrinas basadas en, en otras cosas más que lo que es el verdadero evangelio de Cristo, la salvación dada a nosotros por la gracia de Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús? De Y, ahí está nuestra salvación. y Ahora, es triste, pastor, y es sí, triste, como dice la hermana Alessandra, en verdad, muchas cosas que están incluyendo, muchas cosas que se están incluyendo en la iglesia, en las iglesias, que no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. De primero te llegan con todo eso cuando Jesucristo, cuando llegó, Él vino, predicó, nos dio la palabra, y ya nosotros cuando empezamos a conocer el Espíritu Santo de Dios, revela y a través de la palabra, nosotros debemos ser como, estar muy claros en lo que nosotros somos como hijos de Dios y qué debemos hacer y qué no debemos hacer, porque si nosotros nos dejamos guiar únicamente por lo que dice aquel, el otro y el otro, y no vemos ninguna relación de eso en la palabra del Señor, estamos errados, entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros en cuanto a eso, pastor. sí, amén. Y es muy delicado este tema porque no estamos diciendo que el pecado está bien, que no importa, ¿verdad? No. No estamos diciendo eso. En ninguna manera estamos declarando eso. En ninguna manera, igual como Pablo, en ninguna manera estamos diciendo esto. Pero entonces ahí estamos nosotros en este como
paradoxa, ¿verdad? ¿Qué es el pecado, verdad? No podemos pecar, pero la salvación no es por no pecar, ¿verdad? Pero Ujú, tampoco podemos pecar, ¿verdad? Es una paradoja, ¿verdad? ujú, Pero luego, ¿cómo Sí, funciona esto? Bueno, funciona en el hecho de que nuestra salvación es solamente por la sangre de Jesús. No ujú, podemos ganar nuestra salvación en ninguna manera. Es imposible que el hombre sea suficiente bueno que reciba salvación por su propia obra. Es imposible. ujú, No podemos. Pero luego, dicho esto, nosotros tenemos ahora esa respuesta de vivir una vida cristiana. Cristo dijo, el que me quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo diariamente, toma su cruz, sígueme. No estamos hablando de luego, bueno, todo podemos hacer lo que hacemos, no, de ninguna forma. En Romanos 8, el Espíritu Santo nos guía, es verdad. nos redarguya para que no hagamos lo Ujú, que queremos, ¿verdad? Entonces, no estamos diciendo que, bueno, entonces podemos pecar. No, lo que estamos diciendo es la salvación viene por la sangre de Cristo. Y nuestra respuesta a la salvación y la criatura nueva y la muerte del viejo hombre es la muerte del viejo hombre y vive un hombre nuevo, ¿verdad? Una criatura nueva en Cristo. Y esa criatura nueva es limpio y santo y puro y perfecto. Entonces, nuestra respuesta a la salvación de Cristo es una vida sometida a Cristo y esta sumisión que nosotros llevamos y traemos, este cuerpo que soy yo, la vida que soy yo, lo someto al altar de Dios, a mí mismo, y digo, mátame, ujú, mátame. Y ahora ujú, hazme una criatura nueva, ¿va? Y en esto nosotros recibimos no solamente la salvación que viene por la sangre de Cristo, pero también recibimos luego la vida nueva que viene en nosotros, la respuesta o sea que la manifestación de Dios en nosotros viene cuando nosotros nos sometemos a Cristo, a su ley, y luego el Espíritu Santo viene y empieza a manifestarse en nosotros. Y es un proceso, ¿verdad? Ese proceso de hacer morir el hombre viejo y hacer levantar la criatura nueva, ¿verdad? Es un proceso que dura toda la vida, mientras que estamos en esta carne todavía pecaminosa, ¿va? Pero gracias a Dios y gracias a la sangre de Cristo, la victoria la tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él murió y nuestra salvación es por su muerte. La salvación, la victoria la tenemos. Pero acuérdese, en el día final todos seremos juzgados por nuestras obras. Ahora estamos hablando obras, pero no para salvación, sino juicio. El juicio que todos tenemos que padecer es que hemos hecho luego con estas buenas nuevas que recibimos de Dios. Luego, ahí están las obras, ¿verdad? Y si usted lee en 1 Corintios capítulo 3, ahí declara que nuestras obras pasarán por el fuego del Dios, que es un fuego consumidor. Todo lo que hemos hecho pasará por ese fuego de un Dios justo y todo lo que hemos hecho en nuestras obras que no son santos, que no son según los propósitos de Dios, que son nuestros propósitos y nuestros deseos, serán quemadas. Y si no hay nada que resta, nosotros sufriremos pérdida. Pero dice, pero el hombre aún será salvo, aunque fuera por fuego, seremos salvos. Pero ¿dónde está la recompensa? No hay. La recompensa viene cuando nosotros nos hemos sometido a Dios y hemos vencido a este deseo humano y nos hemos sometido a la voluntad del Padre para que esta voluntad opere en nosotros por medio del Espíritu Santo y nosotros empezamos a producir fruto para el reino.
si no hay fruto en nosotros, no hay recompensa para nosotros. Tiene que haber fruto, pero fruto que permanezca, fruto que puede pasar el fuego, ¿verdad? Y ese fruto viene cuando nosotros nos sometemos a Dios y resistimos al diablo y empezamos a vivir una vida en santidad, ¿verdad? De verdad, tenemos que vivir vidas santificadas ante Dios, pero lo estamos haciendo no por reglas, sino por amor al que nos dio su vida por nosotros. Amén. Pastor, que nosotros, o sea, eso es lo que duele de que el pueblo judío crea que son salvos por la Torá, sus 613 mandamientos, preceptos. Somos salvos por la gracia de Jesucristo. Y cuesta tanto entender de que no hay otra manera de ser salvados, restaurados, edificados. Y, y cuando habla de la gracia, no es para que pequemos. Es como cuando escuché una predicación una vez de la mujer pecadora y que le dijo Jesús, vete y no peques más. Pero de repente los cristianos leemos, vete y peca nomás. O sea, haz lo que quieras de lunes a sábado y el domingo llegas a la iglesia, pides perdón y sigues viviendo una vida así. Porque no es así. Lamentablemente para muchos no es así. Amén. Amén. La gloria a Dios. Les comento aquí a Efesios 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es de nosotros. La salvación, pues, es don de Dios, no por obras, sino por don de Dios, nuestra salvación, por la fe que tenemos en Cristo. Pero el siguiente versículo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, no es que las obras no importan, pero las obras no nos salvan, ¿verdad? Sin embargo, fuimos creados para buenas obras. Pero ¿cuáles obras? Pues aquí declara las obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos nosotros en ellas. Las buenas obras son las obras que Dios preparó para nosotros. Y estas obras son estas de que menciona que son oro, plata y piedra preciosa, ¿verdad? Que trae este beneficio y recompensa a nuestra vida. Estas obras que pueden durar el fuego en aquel día del juicio. Y en aquel día del juicio, que es por las obras, son estas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos nosotros en las obras que Dios preparó para nosotros. Esas obras son las que van a permanecer para siempre, ¿verdad? Y traer recompensa a nosotros. Y a Él sea la gloria. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Otro comentario? ¿Cómo ven ese capítulo? Ese discusión que hubo en la iglesia y entre los apóstoles y entre los hermanos y cómo hubo problemas, ¿verdad, hermana Charito? Buenas noches. Llegué un poquito tarde, pero alcancé a escuchar todo. A mí lo que me gusta mucho, la parte de cómo el apóstol Pablo defiende el evangelio, ¿no? Dice la verdad. Él defiende muchísimo y porque él está bien seguro de lo que Dios le dio, él sabe de quién recibió y entendió todo lo que Dios quiso que enseñara a Pablo, ¿no? Y primeramente para él, porque si él no da un buen ejemplo, tampoco no le servía. Entonces, a mí me gusta esa parte porque eh,
Dios siempre quiso que nosotros, digamos, practiquemos la verdad, o sea, digamos, vivamos el Evangelio, ¿no? Pero el Evangelio no viene solo a santificarnos, sino si yo no le pido. Si yo no pido al Espíritu Santo, que Él es el que hace la obra en nosotros, Él no hace nada. Y a veces cuando Él intenta hacer algo, eh, digamos, a veces tiene que haber alguna cosa que suceda algo entre hermanos para uno poder, por ejemplo, saber si yo ya perdoné o no perdoné, o a ver qué hago yo con el problemita, ¿no? Y Dios no nos mete, digamos, no permite que sean tan graves los problemas, pero para nosotros cualquier cosa es muy difícil, es complicado y lloramos y a veces no permitimos que Dios termine, haga la obra y menos que termine, porque a veces no le dejamos al Espíritu Santo ni que empiece. A veces nosotros nos sabemos que nos hicieron cualquier cosita, por ejemplo, nos gritaron, por ejemplo. A veces no estamos, digamos, dispuestos a callarnos o a perdonar o a no dolernos o a no resentirnos porque me gritó delante de alguien o me dijo cosas que no son. Entonces nosotros siempre tratamos de salir rápido de eso y nunca dejamos que el Espíritu Santo termine esa obra, porque muchas veces no están bien enseñados los hermanos, ¿no? De que tienen que permitir que el Espíritu Santo les ayude a entender, a comprender, a, a, a salir bien del problema, digamos así. Porque Dios quiere que aprendamos a perdonar, Dios quiere que aprendamos a tener paciencia, misericordia, ser tolerantes en algunas cosas. Y bueno, y por eso es que nosotros no permitimos que el Espíritu Santo haga toda la obra en nosotros. Y a veces el Evangelio, digamos, Pablo, él defendía mucho el Evangelio acá. Y yo creo que es por eso también que él fue y le enfrentó cara a cara a Pedro, ¿no? Porque él era muy celoso del Evangelio, de la verdad. Y era como que Pedro estaba, como que hubiera dos cuerpos de Cristo. Uno el que predicaba él y el otro el que predicaba Pablo. Pero como alguien dijo, si Dios le mostró que a Pedro que un día lo llevó también y le hizo saber que los gentiles también, a los gentiles también Dios eh, mandó a predicar la palabra él mismo y los lavó con su sangre, los salvó y Pedro conocía todo eso, ¿no? Y después sentía vergüenza porque los de la circuncisión llegaban, algo así dicen, ¿no? Y en su simulación participaban también otros judíos a ver, quiero leer bien esta parte. Antes que viniesen algunos de parte de Jacob comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. Entonces, esta parte dice, porque tenía miedos de la circuncisión. O sea que el apóstol Pablo estaba bien seguro de lo que él le estaba enseñando y como que Pedro no estaba tan seguro de lo que estaba enseñando, porque por eso es que el apóstol Pablo le exhortaba a él, no, que por qué hace eso, por qué incluso estaba arrastrando a Bernabé y a otros a esa hipocresía de cómo con unos espere que estoy hablando acá, señora Luis.
No quería dormir. Estoy en una clase acá con el pastor. Sí, señora Anita, espérenme un ratito, ahora le voy a la mañana. Perdón un ratito. Estoy hablando acá con el pastor. Perdón que no lo corté acá. Vino mi patrona. Bueno, y estaba diciendo eso de la simulación, ¿no? De la hipocresía que, que empezó el apóstol Pedro. Entonces, yo digo, es el mismo celo que tenía de que ese evangelio, digamos, permanezca la verdad en todos, ¿no? Y eso es lo que me gusta, porque si yo no conozco bien la palabra de Dios, yo no voy a poder defender la palabra cuando venga alguien y nos enseñe otra cosa. Entonces, qué importante, digo, es para mí y para todos debería ser importante la lectura de la Biblia, el conocimiento del Evangelio, para nosotros también no cometer esos errores que cometió Pedro, perdón, y defender siempre pensando en que el Evangelio de Dios es es la única verdad que va a salvar a la gente, ¿no? Y no ir y no ir como fue Pedro, digamos, estaba un rato con los de la circuncisión, un rato con los de la incircuncisión, hasta que llegó el otro, empezó a ponerse mal, a ponerse nervioso y empezó a hacer mal las cosas. Y por eso es que Pablo le exhortó delante de todos ahí y yo creo que eso tenemos que cuidarnos nosotros también, ¿no? De mantener el evangelio vivo, el evangelio verdadero en nosotros, con nosotros, y no predicar cualquier cosa, sino que a la gente hay que decirle realmente que no es que se le van a terminar los problemas, no es que ya no le va a pasar más nada, porque ahora predican así, o sea, un evangelio tan livianito que la gente o se va porque no le gustó, porque ya empezó a sufrir, porque tenían problemas. Entonces, eso es lo que a mí me gusta del apóstol Pablo, eh, defender mucho el evangelio, mantenerlo puro el evangelio. Si otros hacen, y si tenemos, otros hacen, eh, digamos, predican mal, si podemos, así como hacía, eh, no me acuerdo quién era que los llevaba aparte, decían, bueno, usted hay que predicar esto, hay que ser llenos del Espíritu Santo, porque había alguien que predicaba, pero no eran bautizados en el Espíritu Santo, tenían la doctrina de Juan Bautista, y no había el bautismo en el Espíritu Santo. Y yo creo que también eso nos falta, porque nosotros predicamos el Evangelio, aceptan a Jesucristo, pero no esperamos la llenura del Espíritu para la persona, o sea, para el que recibe, el que lleva a los pies de Cristo, a una persona tendría que continuar insistiendo, orando, ¿para qué? Para que sea lleno del Espíritu Santo. Es la única manera que va a poder vivir realmente el Evangelio, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, y estaban acá diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dice acá, no desecho la gracia de Dios, el 21, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, yo pienso que tenemos eso, que defender y para nosotros mismos, o sea, la gracia del Señor
el poder de Dios, el Espíritu Santo que está con nosotros, es para limpiarnos, pero siempre y cuando yo lo quiera, siempre y cuando yo pida, porque Él no va a ser solo, porque siempre Él va a tener intenciones, como decía al principio, Dios va a mandar algún problemita para que yo demuestre o sepa qué es lo que necesito, así como dice el Señor que nos lleva al desierto para saber qué es lo que teníamos, qué es lo que tenemos en el corazón. Entonces, el Señor nos lleva a las pruebas, el Señor nos lleva al desierto para saber, hacerme saber a mí mismo qué es lo que necesito cambiar yo. Pero a veces no entendemos que Dios nos quiere llevar al desierto y nosotros lloramos, pataleamos y salimos así, salimos y Dios no puede tratar, y por eso es que nosotros, la mayoría todavía pecamos, porque yo digo, si Dios me quitó a mí la mentira, puede quitarme todo lo demás. Entonces es posible que yo pueda, mientras más rápido le pida a Dios, que al Espíritu Santo, que me siga santificando, que me siga purificando mi alma, donde está las malas costumbres, yo voy a aprender mejor, voy a estar cada vez mejor. Pero si yo no digo nada, si yo no le busco, si yo no le pido que Él siga rebuscando en mí qué es lo que no le gusta a Él, qué es lo que nos impide tener una buena comunión, si yo no digo eso, mi vida va a seguir de largo haciendo, cayendo y levantando, cayendo y levantando. Y el propósito de Dios no es ese. El propósito de Dios, como también el apóstol Juan, en primera de Juan, como dice, ¿no? Y si pecaren, abogado tenemos, pero no está diciendo si todos los días pecan, al abogado tenemos. Te da a entender de que si alguna vez vuelves a pecar en eso, vuelves a caer, si alguna vez abogado tenemos, pero no podemos siempre, o sea, estar con el mismo pecado, y yo creo que a eso se refiere, ¿no? No hay con el mismo pecado, porque como dijo el pastor, siempre vamos a estar pecando, pero yo creo que cada cosa va a sacar el Espíritu de Dios para hacerme saber qué había dentro mío. Pero por eso es lo que yo digo, o sea, si yo no le pido, si yo no busco que Dios rebusque en mí, que Él escudriñe mi corazón, el Espíritu de Dios, él es el primero, el que respeta el libre albedrío y no va a hacer nada si yo no tengo hambre y sed de su justicia, si yo no tengo hambre y sed de su verdad, de que yo pueda vivir el Evangelio como a Dios le agrada, y Él quiso que todos sus mandamientos estén dentro de nuestro corazón para que yo pueda cumplir sus mandamientos. Entonces, si el Espíritu de Dios no ha hecho la obra porque yo no lo pido, porque yo no sé qué tengo que pedir, entonces los mandamientos, las leyes de Dios no están escritas en mi corazón para yo amarlas y decir, yo sí quiero, Señor, yo amo a Dios y yo dejo esto. ¿Por qué? Porque ya si Dios escribió en mi corazón, entonces yo ya sé guardar, pero si no escribió, yo no sé guardar. Y eso es donde yo siempre voy a seguir cayendo, siempre y siempre y siempre, y así vamos a vivir, y eso no es la voluntad de Dios. No sé si me entendieron o lo hice muy largo. Amén, hermana. Gloria a Dios. Muchas gracias. Hermano Alberto, ¿usted quería decir algo? Buenas noches, pastor. Sí, pues creo que Pedro quería quedar bien con todo el mundo, ¿no? A veces creo que nos pasa a todos, ¿no? O sea, quedar bien con los judíos, con los gentiles, con los fariseos, y entonces hacía cosas
como para quedar bien, ¿no? Con cada uno de ellos. Y creo que a veces todos hemos hecho algo así, ¿no? Que queremos quedar bien con todos, ¿no? Pero Pablo, yo creo que reprende a Pedro también porque, pues Jesús no quiere, no así que quedar bien con nadie, ¿no? Sino que todo el mundo nos arrepintamos. Y creo que el verdadero evangelio es el amor, como Pablo lo dijo en Primera de Corintios 13, o sea, puedes ser mártir y morir y dar todo, pero sin amor, o sea, sin realmente, eh, como dice Pablo, sin amor, nada somos. Entonces, creo que se estaba perdiendo mucho también eso en, en estos capítulos, que Pedro no, o sea, hacía cosas, pero sin pensar en los demás, o sea, sin pensar que iba a dañar a otros, ¿no? Por quedar bien con unos, dañas a otros, y no es que queramos siempre quedar como bien, ¿no? O sea, voy a quedar bien con el pastor Raymond y le voy a decir que sí a todo, o con la hermana Alexandra, y entonces si el pastor Raymond dice una cosa y Alexandra otra, y cosas así, ¿no? Que realmente debemos de estar plenamente en la verdad, ¿no? Nos explicaba nuestro pastor que una cosa es nuestra realidad, ¿no? Lo que estamos viviendo, y otra cosa es la verdad, porque la verdad está en las escrituras, ¿no? Por sus llagas fuimos sanados, o sea, eso ya está dicho, ya está hecho, porque desde un principio Dios hablaba y hacía las cosas, ¿no? Hágase la luz y se hacía la luz. Entonces, si la palabra misma dice, ya fuimos sanados, pues ya estamos sanados, o sea, de lo que tengamos. Y eso no viene porque seamos buenos o porque hicimos mucha caridad o porque X o Y, ¿no? O sea, es como dicen ustedes, la gracia, pero el amor de Dios que pasa, o sea, sobrepasa todo nuestro entendimiento. O sea, lo que hace nuestro Dios por cada uno de nosotros que lo conocemos, pero también por los que no lo conocen, es algo impresionante que por eso dice la escritura, ¿no? Ámense, unos a otros y ámense como yo he amado, o sea, como yo los he amado, ¿no? Y también dice la escritura, ámense unos a otros, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, ¿no? A veces también se nos olvida eso, ¿no? Que nosotros debemos de, de tener en la mente que Cristo nos creó, o sea, Dios nos creó para alabarlo, para glorificarlo, para hacer luz, para mostrar lo que él vino a hacer, ¿no? Él ya no está aquí en cuerpo, pero sí su espíritu en cada uno de nosotros. Y debemos de reflejar ese fruto del espíritu, o sea, esa paz, esa mansedumbre, ese gozo, ese poder en- que tenemos a través del Espíritu Santo. Y también lo que me vino a la mente cuando dijo de los falsos hermanos, no sé en dónde está, no me acuerdo de la cita, pero dice que aquellos que hayan disfrutado de los dones del siglo venidero y hayan retrocedido, que sea mejor que hayan muerto, algo así, dice, no me acuerdo muy bien, pero realmente yo creo que esos falsos hermanos que decía Pablo son personas que, como dicen, ¿no? Los dones que Dios te da son irrevocables y que cuando tú tienes digamos, entre comillas, ese poder, a veces nos volvemos como locos de tanto, de tanto amor, de tanto poder, de tantas cosas que Dios nos da, que en vez de seguir adelante glorificando al Señor, nos glorificamos a nosotros mismos y hacemos cosas como las que hacen muchos, ¿no? Que están en unas doctrinas diferentes. Y yo creo que, como dice, oremos por nuestros enemigos, oremos por nuestros hermanos, que aunque
como dice Pablo, son falsos hermanos porque creo que están engañados, pero siguen siendo hermanos, o sea, siguen siendo hijos de Dios. Aunque a veces, digamos nosotros, ¿no? A veces hay mucha contienda en el cristianismo y hoy en día de que si este dijo aquello, que si esta dijo aquello, que si está mal, que si está blasfemando, que si está, que es una apóstata, que es esto, que es aquello. Pero creo que, y sinceramente lo digo, creo que el juez debemos de discernir nosotros y apartarnos, ¿no? O sea, no tener esas doctrinas en verlas, ni oírlas, ni nada, pero también debemos de tener ese amor que Dios tiene, porque Jesús, seguramente nosotros nos alejamos, pero Jesús sigue con ellos, ¿no? Jesús sigue intercediendo, como dicen, ¿no? Intercede por nosotros. Entonces, eso es lo que yo creo que debemos de hacer, porque la palabra también está escrito que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de las palabras ociosas que digamos, ¿no? Entonces, y esas cuentas se las vamos a dar a él, no, ni me las van a dar a mí, ni a usted, ni a nadie. Y creo que esa división en que si fulano dijo una cosa y está mal, o que los testigos, o que el catolicismo, y obviamente todas esas religiones que han salido son como para separar el cuerpo, ¿no? Y aún así, como le digo, Dios usa todo eso para atraer las personas, ¿no? O sea, ¿cuántos ex testigos se han convertido porque han llegado a tener problemas o de pares de sufrir o de X o de Y personas, ¿no? De religiones y se han convertido porque Dios los llama, Dios quiere que todos lleguemos a un arrepentimiento. Y ya por último, ¿qué le iba a decir? Pues creo que, no sé, para mí Pablo tiene, eh, o sea, como nosotros los gentiles tenemos tantos pecados, porque también escrito está, ¿no? Que no por ignorancia, no le digamos al ángel que por ignorancia lo hacemos, ¿no? Pero realmente cuando tú te das cuenta que algo te aleja de Dios, o sea, la muerte espiritual, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, que es que te alejes de Dios. Y cada vez que tú pecas, te alejas de Dios. No es que Dios se aleje de ti, sino que tú te alejas, porque no puedes caminar junto con Dios cuando estás pecando, ¿no? No es como ayer estábamos estudiando y, y salió una cosa muy curiosa, que es que si yo, por ejemplo, veo una película, no sé, X-Men o no sé, cualquier otra, no me acuerdo de otras, pero, o sea, es como decirle al Señor, cúbreme con tu sangre porque voy a ver una película del mundo y tú crees que porque te cubriste con la sangre de Cristo ya puedes verlo, ya puedes hacerlo, ¿no? Y decían un ejemplo muy burdo de que, o sea, Señor, perdóname, eh, discúlpame por ver pornografía, pero cúbreme con tu sangre y ya con eso no me va a afectar, no va a pasar nada, o sea, son cosas que a veces eh, estamos errados en una doctrina, en creer que si nosotros decimos unas palabras, ¿no? Y las creemos, Dios va a perdonarnos porque hagamos algo malo, ¿no? Es como aquel, decían que un ladrón siempre se persinaba, siempre decía, Jesús ve conmigo, Dios ve conmigo y ayúdame en mi trabajo, ¿no? En robar. Entonces todo el mundo decía, es que Dios está con él, ¿no? O sea, realmente no es que Dios estuviera con él robando, ¿no? Porque muchos creen, ay, no, es que él creía en Dios y cuando se metieron a su casa aquí en México, tenía santos y tenía vírgenes y tenía un montón de cosas, un asesino serial, y no es por eso
que tú digas es que Dios estaba con él y por eso no se podía capturar. No, son engaños del mundo que nos hacen pensar todas esas cosas que no son ciertas, ¿no? A veces esa es la doctrina que luego uno cae, ¿no? Porque no es que todo el tiempo estaba con Dios y todo el tiempo, pero robaba o mataba o hacía o decía, y entonces sus frutos no eran lo que el fruto del Espíritu, porque no lo reflejaba en sí. Bueno, todo, basta. Ok, muy bien. Muy bien, gracias, hermano. Creo, Alexandra. Quería, dos cosas. Si bien es cierto que el amor de Dios hizo posible nuestra redención, pero el Evangelio de Jesucristo consiste en que Él vino para tomar nuestro lugar, padeció por nuestros pecados, fue a la cruz del Calvario, murió y resucitó al tercer día. Y eso es lo que hizo posible nuestra salvación. Eso es el Evangelio de Cristo. Sabemos que es por el amor de que Dios tuvo con el mundo, pero eso es el Evangelio de Cristo. De repente nos complicamos para definir qué es el Evangelio de Cristo. Pero eso es. Jesús vino por amor del Padre, vivió como nosotros, padeció, sufrió, murió, fue crucificado y resucitó entre los muertos y está a la diestra del Padre. Eso es lo que predica Pablo en todos sus escritos. Y dos, aquí en Chile llegó la Santa Muerte y todos los narcotraficantes, los ladrones, las mafias, y todos tienen esos santos, lo que sea, la casa llena. Ellos no tienen a Dios, ellos tienen una colección de imágenes de yeso, de madera, de lo que quieran. Jamás han tenido a Dios. Y eso tenemos que dejarlo claro, porque alguien que tiene a Dios renuncia a eso. Yo conozco mucha gente que hizo eso, pero cuando realmente fue confrontado por Dios, renunciaron a eso y por supuesto nunca más cometieron esos crímenes, se cambiaron de casa, se cambiaron de ciudad, asisten a la iglesia, son pastores y todo eso. Pero tener imágenes en la casa y decir que son de Dios, eso sabemos que es una mentira más del diablo sobre sus vidas. Eso, pastor. Amén, muchas gracias. Hermana Lidia, ¿usted quiso decir algo antes? No, pastor, lo que pasa es que con la aplicación que yo armé para poder entrar al Zoom, por la forma como lo pude hacer, se me cae cada vez la transmisión y tengo que esperar ahí otra vez. Ok, está bien, no hay problema. Gracias, hermana. Okay. Pues muy bien, muy interesante este capítulo, ¿va? Que pone las cosas en orden, donde el enemigo quiere poner desorden, y en este caso fue usando la ley de Dios, ¿verdad? La ley de Moisés, pero poniéndolo como para esclavizar a los hermanos de Cristo. Y vemos hasta el día de hoy de que hay ministros que dicen que son ministros de Cristo, pero están haciendo lo mismo. Quieren esclavizar a los hijos de Dios, ¿verdad? Y este espíritu, que en vez de traer libertad, trae esclavitud, pues tenemos que reconocerlo por lo que es lo mismo que estuvo pasando aquí, ¿verdad? En Gálatas fue tal vez otro asunto de lo que nosotros lidiamos, pero el espíritu es el mismo. Es un espíritu que quiere atar la libertad que tenemos en Cristo. Y esa libertad, como ya se ha declarado varias veces, es simplemente que Cristo quitó nuestros pecados en la cruz del Calvario y somos libres de pecado por la muerte de Jesús. Y luego nuestra respuesta
como le he dicho, a esta gran gracia y don de Dios para nuestras vidas es que nosotros nos sometemos a Dios para vivir una vida sometida a Dios por amor a Dios, no por como leyes y ritos y demandas que se hace la gente o los pastores o los evangelistas o quien sea, o a nosotros mismos. Nosotros amamos a Cristo porque Él nos ama a nosotros y dio su vida por nosotros. Y de ahí no hay otra manipulación. Dios no nos quiere manipular. Nos salva porque nos ama y nos invita a su casa. Y nosotros venimos porque queremos estar en su casa y para estar en su casa nos queremos lavar y limpiar y venir con ropa limpia. Es lo tan simple es el Evangelio de Cristo. No es poner sobre nosotros tantas cargas de culpabilidad, de miedo, de preocupación, si voy a poder alcanzar la salvación, si puedo vivir una vida suficiente, santa, o si Dios me va a rechazar porque he pecado. Todo esto es otro evangelio que no es el evangelio de Cristo. Y ahí es donde nosotros tenemos que leer la escritura, pero también escudriñarla bien, porque estos que venían de parte de Jacobo usaban la escritura para declarar su nueva doctrina, pero su nueva doctrina no fue el evangelio de Cristo Jesús, ¿va? Y esta es la distinción. Hay muchas doctrinas, pero hay solo un evangelio del Señor Jesucristo. Y muchas personas torsionan lo que es la verdadera doctrina de salvación y la obra de la sangre de Cristo y nos quiere imponer sobre nosotros otra vez en la esclavitud del pecado, lo que Cristo vino para librarnos. Estamos libres de la esclavitud del pecado por la sangre de Cristo. Pero el diablo nos quiere mantener bajo esa esclavitud para que pueda tener poder sobre nosotros. Pero en Cristo, donde está el Espíritu, estamos en libertad. El diablo no tiene poder sobre nosotros porque no hay pecado en nosotros, hermanos, conforme a la sangre de Cristo. Entonces nosotros, como le digo, nuestras vidas tienen que pasar por el fuego. Todo lo que nosotros hemos hecho, bien y mal, será examinada por el fuego de Dios. Y las únicas cosas que van a sobrepasar ese fuego son las obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros la hagamos, ¿verdad? Estas son las obras que son oro y plata y piedra preciosa que pueden vencer y sobrepasar el fuego. Todo lo demás se va a quemar. Pero si nosotros en nuestras vidas ponemos estas obras, que son las obras que Dios pone delante de nosotros, no que lo que nosotros queremos hacer para ser santos, sino lo que Dios pone delante de nosotros para que seamos hijos e hijas, ¿verdad? De Dios, manifestadas en la tierra. Es como son dos mundos tan diferentes, pero ambas dicen que son cristianos, ¿verdad? Es una interpretación tan totalmente diferente, pero ambos dicen pero yo tengo la verdad, yo soy la sana doctrina. Ahí es donde nosotros tenemos que discernir lo que dice aquí esta palabra delante de nosotros y saber marchar nosotros en una vida sometida a Cristo, negándonos a nosotros mismos, pero es nuestra respuesta a ese amor tan grande que nos ha salvo a nosotros, nos ha lavado de nuestros pecados, ha creado en nosotros una criatura nueva, quien es perfecta, limpia y santa delante de los ojos de Dios. Y si no fuera así, usted no podría entrar en el reino de Dios, porque la palabra declara, ninguna cosa impía puede entrar en el reino. Si usted no es esa persona limpia, sana y perfecta,
en los ojos de Dios, usted jamás va a poder entrar en el reino de Dios. Y le digo, no lo es, hablando carnalmente, pero hablando espiritualmente, lo somos. Entonces es tiempo de apagar con la carne, acabar con la carne y levantarnos en el espíritu, que es limpio, es santo, es perfecto, es la obra de la sangre de Cristo, y dejar que esta nueva criatura empieza a vivir y expresarse aquí en esta tierra como los hijos e hijas de Dios que somos, comprados por la sangre de Cristo. Amén. Entonces, espero que puedan ver y discernir la diferencia entre estas dos doctrinas que hay en el mundo hasta el día de hoy. Lo vimos aquí en Gálatas. Es el mismo espíritu del diablo que viene para atar de nuevo los hijos de Dios. Es el mismo espíritu y se encuentra en muchas formas y en cada país y en cada iglesia, no se, está en todas partes, pero el espíritu de Dios nos revela la diferencia y podemos reconocer que la sangre de Cristo y el evangelio verdadero de Jesús acaba con toda esta condenación y toda esta hipocresía entre nosotros y toda esta necesidad de vivir una vida limpia, ¿verdad? Santa ante Dios, la cual nunca podemos hacer, como hablando en la carne. Pero Cristo ya lo hizo en nosotros, nos ha lavado, nos ha quitado nuestros pecados y ahora nosotros nos seguimos en los pecados porque ese viejo hombre está clavado en la cruz con Cristo y nosotros ahora estamos viviendo, andando como la criatura nueva que somos en Cristo Jesús. Y yo digo, gloria al santo nombre de Jesús, que ha hecho posible esta transformación en nosotros, que ha hecho posible nuestra victoria, porque no tenemos que vencer la carne. Cristo ya, y el pecado, Cristo ya lo ha hecho. Lo que nosotros tenemos que hacer es amar a Dios con todo el corazón, alma y mente y someternos a Él, y pues todo lo demás viene por añadidura. Y los mismos frutos empiezan a producirse en nuestras vidas, esos frutos que permanecen en el fuego. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros. Nuestra búsqueda, hermanos, como hijos e hijas de Dios en esta tierra, era de cada día estar nosotros en la presencia del Espíritu Santo, siendo guiados por Él en cada momento, cada paso, cada pensamiento. Y si nosotros andamos en pecado y cada quien sabe dónde está nuestro pecado, todos lo tenemos. No estoy diciendo que no hay pecado en el cristiano. Lo que estoy diciendo es que la sangre de Cristo ha pagado ese pecado. Pero nosotros venimos y nos sometemos a Cristo. Y ahí es donde tenemos el problema. No queremos someternos. Cuando Cristo habla de los tibios, son aquellos que no han querido someterse todavía. Se quieren mantener a lo mío, a mis deseos, mis pecados, los quiero, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando venimos y nos sometemos a Cristo, pase lo que pase, somos de Él. Y luego Él hace la obra en nosotros de lavarnos de los pecados, de poner en nosotros una ropa limpia, resplandeciente, y guiarnos por sus sendas de justicia y en las obras que Él ha preparado y puesto delante de nosotros. Nuestra vida es una vida de sumisión a la voluntad de Dios, de búsqueda, de negar el viejo hombre, pero de amar a nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma. Dice Santiago 4:8, acercaos a mí. Si nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Y no sé de usted, pero esto a mí ha sido una clave. Cuando yo me siento lejos de Dios, cuando siento que el diablo me está ganando, me acuerdo de esta escritura
y me paro y quito todas estas cosas de mi vida y nada más me acerco a Él y me siento en su presencia, en ese lugar secreto, bajo el abrigo del Altísimo. Ahí me meto y no quiero salir de allí, no me interesa cualquier otra cosa, solo quiero estar en la presencia de Jehová, mi Padre. Y luego, ¿sabe qué pasa? Él se acerca a mí, porque es su promesa. Si tú me acercas a mí, yo me acercaré a ti. Y ahí, hermanos, es como podemos vencer este mundo, ese diablo y todos sus artimañas. Pero, hermanos, tenemos que someternos a Cristo. No hay otro. La victoria la tenemos, pero luego viene nuestra lucha, nuestra batalla, nuestra vida cristiana. No es vivir una vida sin pecado. Nuestra vida es vivir una vida sometida a Dios. Y Dios nos trae todo lo demás, ¿verdad? Él es el vid verdadero y Él nos da a nosotros esta savia viva de su Espíritu Santo. Y si no tomemos, si no bebemos de esta savia viva del Espíritu Santo, nos secamos y el diablo viene y pues se acaba con nosotros. Pero si estamos nosotros sometidos a ese amor de Dios, nada puede tocarnos, ni estas doctrinas que nos quieren llevar por otros evangelios, porque el mismo Espíritu nos pone una vez más en lo que es la certeza de nuestra salvación por la sangre de Cristo Jesús. Y nuestro amor por Él es irrevocable y nosotros por el amor que tenemos a Él, nunca haremos algo que traiga deshonra al nombre del Padre. Nunca haremos algo que hiere a nuestro amado, querido Señor. Ve, esta es la vida sometida a Cristo y nuestra victoria en el Evangelio de Jesús. Amén. Bueno, con esto vamos a acabar este capítulo 2 de Gálatas. Es es un capítulo hablando de problemas en la iglesia de Gálatas, pero también nos habla a nosotros y no nos solamente declara el problema, sino también, como hemos visto, vemos que Dios nos da también la victoria. Vamos a ver en los siguientes capítulos cómo el apóstol Pablo sigue tratando con la iglesia, porque él los quiere edificar, los quiere levantar, los quiere reponer en la senda correcta, en la disciplina de una vida sometida a Cristo, y veremos qué dice él y cómo ayuda, cómo él quiere dirigir a su amados hermanos en Cristo en la iglesia en Gálatas. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Voy a pedirle a hermana Charito, ¿usted nos quiere despedir esta noche? Amén. Amado Dios, queremos darte muchísimas gracias, Señor, por tu palabra preciosa, Señor, porque para nosotros es preciosa tu palabra, porque ella nos da vida y ella nos acerca a vos, mi Señor amado de los cielos. Pero queremos, Señor, cada día aprender más, Señor, a someternos, como dice tu palabra, que nos sometamos a vos y el diablo huirá de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, por el tiempo que el pastor ha tomado, Señor, para poder enseñarnos, Señor. Gracias por su vida, gracias por todos los hermanos que están en este momento, Señor, compartiendo su palabra también, escuchando y hablando, Señor. También por los que van a escuchar después, te damos gracias, Señor. Gracias por tu inmenso amor, porque nosotros tenemos esa libertad, Señor, de aprender, de leer tu palabra, la cual no tienen en otros países, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a valorar, Señor, esa libertad que nos diste, no para hacer otras cosas, sino para aprender más de vos, Señor. Y acordarnos, Señor, de que Cristo Jesús, con tu palabra, Señor, Él hizo que el diablo huyera. Él dijo, escrito está,
y nosotros también queremos decir lo mismo. Ayúdanos, Señor, a hablar de tu palabra, a entender, a buscar más de tu presencia, Señor, y a grabarnos, que vos puedas grabar en nuestros corazones todos tus mandamientos para amarlos, ponerlos por obra, Señor, y vivir la voluntad que vos nos has dejado, Señor, escrita acá, Padre. Gracias por tu siervo, Señor. Gracias por el tiempo que hemos podido estar con vos, Señor. En el nombre de Jesús, papá, te damos muchas gracias. Toda la gloria tuya, Señor. Amén, amén. Y amén. Muchas gracias, hermana. Que Dios le bendiga a todos esta noche y nos vemos en la próxima. Primero de Dios. Aleluya. Primero Dios. Aleluya.